Bienvenidos al Nacional Libertario. No me la podía creer cuando leí el comentario en el blog de Hermógenes Pérez de Arce respecto de que el gobierno de Piñera habría declarado monumento nacional la base de operaciones del comandante Pepe en el sur de Chile y que habría declarado también monumento nacional la base de operaciones de la guerrilla que se instaló en la cordillera Nahuelbuta durante los años 80 en lo que se llamó la Operación Retorno. Y como no me la podía creer, entré efectivamente al diario oficial del 7 de junio del 2019 y me encontré con este pastelito de esta administración, que dice lo siguiente. Este es el Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio, subsecretario de Patrimonio Cultural, declara monumento nacional en la categoría de monumento histórico, conjunto de bienes pertenecientes al desarrollo del complejo forestal y maderero Panguipulli, comuna de Panguipulli, región de Los Ríos. Y hay una serie de considerandos, entre otros el considerando número 3. Dichos sitios se encuentran vinculados a actos de represión y a muertes ocurridas con posterioridad al golpe de Estado de 1973, todas las cuales se encuentran documentadas en el informe RETIC y en publicaciones de organismos especializados. Y continúa en otros acápites. Esto es el sitio de memoria al retén de Carabineros de Neltume, un lugar donde ocurrieron confusos incidentes entre carabineros y dirigentes del Confomap el 12 de septiembre de 1973, presentados como un enfrentamiento armado por la prensa de la época. Producto de aquello fueron detenidos en gran número de personas, siendo ejecutadas 12 por resoluciones de los consejos de guerra realizados en Valdivia hacia finales de septiembre y primeros días de octubre de 1973. ¿Qué es lo que dice ahí tan bonito nuestro gobierno? Que la gente del comandante Pepe atacó el retén de Neltume, donde habían 4 carabineros con sus familias dentro del retén. Lo atacaron con escopetas, con fusiles calibre 22 y otros, y con bombas Molotov, que no prendieron, entre otras cosas, porque estaba llovinando bastante fuerte. O sea, el gobierno de Chile, a una organización que se había tomado por la fuerza 200.000 hectáreas, que pretendía desde ahí generar una acción de toma de todos los campos, según declaraciones del mismo comandante Pepe, que planteaba lo siguiente a la periodista, la señora Nena Osa. ¿Cuál es el plan de fondo de ustedes a corto y mediano plazo? Comandante Pepe, tomarnos los campos y los pueblos del sur, violentamente si es necesario, mientras en Santiago el MIR se toma la ciudad y bajan a unirse con nosotros a medio camino. Pregunta la señora Nena Osa. O sea, ¿la meta es tomarse todo Chile violentamente? ¿No les importa si muere gente? El comandante Pepe, claro que violentamente. Tiene que morir 1 millón de chilenos para que el pueblo se compenetre con la revolución y esta se convierta en realidad. Con menos muertos no va a resultar. Esas eran las intenciones del comandante Pepe. El ataque al retén de Neltume fue repelido, gracias a Dios, entre otras cosas también porque llegaron refuerzos. Y los responsables fueron detenidos y, de acuerdo con la ley de estado de sitio que regía en ese momento, fueron procesados con abogados. Uno de ellos fue Andrés Elwin, frente a sus familiares, consejo de guerra, y se les condenó a muerte. Y fueron fusilados, como corresponde por lo demás. ¿Por qué no se hace? Eso de andar atacando a carabineros no se hacía, por lo menos en Chile y en el resto del mundo no se hace. Menos cuando hay decretado un estado de excepción constitucional. Sigamos con el documento del decreto. Producto de este incidente fue detenido José Gregorio Liendo Vera, alias comandante Pepe, utilizando en el montaje comunicacional conocido como Plan Z, ideado por los servicios de seguridad de la Armada de Chile y utilizando como discurso de legitimación del golpe de Estado. Esta gente es increíble. Este es el gobierno de Piñera que dice de que el Plan Z había sido solamente una invención de los militares.
se compran, pero realmente todo el discurso de la izquierda. Permítanme compartir con ustedes las siguientes declaraciones de un agente del Círculo de Hierro, del Círculo Interno, que fue guardaespaldas de Fidel Castro por 20 años. ¿Ok? Denme un segundo. Este caballero, en este artículo, que es bastante interesante, nos cuenta cuáles eran las intenciones del tema de la izquierda respecto a lo que era el Plan Z. Este caballero, su nombre de guerra es Juan Vives, y él escribió un libro que se llama El Magnífico, que está en francés, por lo demás no sé si existe en castellano. Ok. JFH. ¿Estuvieron involucrados en el Plan Z algunos miembros de las Fuerzas Armadas de Chile? A ver, un momento, más antes. El Plan Z forma parte de uno de los secretos mejor guardados del comunismo cubano. Si por la parte castrista solo eran un puñado de hombres situados como de alta seguridad, con acceso a los más altos secretos de Estado, los que estaban al corriente de esta operación por la parte chilena, solo un pequeño grupo sabía que tenían que estar listos para defender el socialismo chileno sin más explicaciones. En resumen, Fidel planificó un levantamiento popular con el apoyo de ciertos sectores militares chilenos que seguían fieles a Salvador Allende para implantar el socialismo por las armas. De esta manera se confortaban las ideas del líder máximo de la implantación del comunismo por la fuerza y se continuaba con las ideas guevaristas de revolución continental y antiimperialista. Curiosamente, Fidel se había desembarazado del Che por orden de los soviéticos, pero como la muerte del argentino tuvo una repercusión internacional, como buen oportunista se montó en el tren de marcha y se convirtió en más guevarista que el Che. De todas maneras, para Fidel no contaba una contradicción más. Sus sueños de convertirse en el líder indiscutido de América Latina lo impulsaban a los proyectos más descabellados. Desde la toma del poder en Chile por Salvador Allende, se sabía que con solo un tercio del electorado a su favor no podría forzar la historia e imponer un régimen totalitario como el de Cuba, ni tampoco si él lo quería. Si él lo quería. Había prácticamente que obligarlo para que radicalizara el régimen, cosa que hizo Altamirano, hicieron tantos otros. Los informes y los análisis que llegaban a La Habana diariamente predecían que tarde o temprano se vislumbraba un golpe de Estado militar financiado por el gobierno de Estados Unidos de América y que la CIA mantenía una presión enorme. A pesar de que los análisis detectaban que los izquierdistas que formaban el apoyo a Allende en diferentes organizaciones no se consideraban fiables para lanzar una revuelta popular, como se pudo comprobar posteriormente, Fidel seguía rumiando su plan. Les voy a colocar después este artículo en la base del video, porque es bien interesante. Ahora, hay que tomárselo con un grano de sal, porque como todas las informaciones que vienen de una persona que trabajó para la inteligencia, nunca se sabe cuánto es desinformación y cuánto es información. Pero de que existía y naturalmente tenía que existir una planificación de ese tipo, de acuerdo con lo que era la lógica revolucionaria de la época, eso nadie lo puede negar. Pero aquí el gobierno de Chile, en su decreto, el presidente de la República y su ministra de Cultura no solamente lo niegan, sino que plantean de que todo era un montaje. Producto de este incidente, en un lugar que testimonia los procesos de conmemoración de la población local de Menentume y configurado con ello una expresión de la historia reciente del país y de la memoria de las víctimas de la represión como política de Estado, motivo por lo cual su preservación en el tiempo es una contribución a la educación y a la promoción de los derechos humanos del conjunto de la sociedad y a la generación de garantías efectivas de no repetición en el ámbito de la cultura y el patrimonio. Ahora yo quiero ver cuándo los alemanes van a empezar a hacerle monumentos, no sé, podrían hacerle un monumento al Bürgerbräukeller, que es donde Adolfo Hitler trató de hacer su primer golpe de Estado en Bavaria. ¿No es cierto? O los americanos le podrían hacer monumento, podrían declarar monumento a la casa de Osama Bin Laden. Están absolutamente ebrios, drogados en el gobierno, ¿o qué? ¿Qué sigue? ¿Van a declarar monumento al Instituto Nacional? ¿Con qué cara van a decirle a los estudiantes y a los alumnos del Instituto Nacional de que no se puede ser violentista, que no se debe ser violentista en Chile, cuando le hacen un monumento a gente que se tomó campo, violó el derecho de propiedad, violó a mujeres,
mató a gente, atacó a carabineros con la intención de matarlos en el sur. Declaran monumento. ¿Qué le pasa a Sebastián Piñera? Sitio de memoria, se declara también Monumento Nacional, sitio de memoria Campamento 83 del destacamento guerrillero Toqui Lautaro. Corresponde al último vestigio material públicamente conocido del destacamento guerrillero Toqui Lautaro entre 1980 y 81, implementado por el movimiento de izquierda revolucionaria como parte de la Operación Retorno, en su intento por asentar espacios de resistencia armada que posibilitasen la formación de insurgencia armada. Fue el principal foco de resistencia armada implementada en la década de 1980, junto con el foco instalado en la cordillera Nahuelbuta, en la región del Biobío. Son testimonios de una resistencia armada que fracasó en su confrontación con los aparatos de seguridad de la dictadura militar, ojo el lenguaje que utiliza el gobierno de Piñera, pero que fue una alternativa que implicó un compromiso de vida para franja de la militancia de la oposición a la dictadura, que asumió su compromiso hasta las últimas consecuencias. Gran parte de sus integrantes fueron interceptados, detenidos, torturados y ejecutados al margen de todo proceso judicial, como establecieron las comisiones de verdad y reconciliación de 1991 y judicial, y constituyeron violaciones flagrantes a los derechos humanos. Sí, todo eso lo sabemos. Todos sabemos que esas comisiones fueron súper neutrales, todos sabemos de que el Poder Judicial no hace nada más que declarar lo que es la verdad judicial y no tiene ninguna intención política detrás. Y este gobierno, teniendo un ministro de Justicia que hace bastante tiempo atrás ya dijo, no solamente criticó el tema del informe Rete, que en su época, cuando todavía aparecía defensor del gobierno militar, sino que este gobierno aparece con el mismo ministro de Justicia que dijo a principio de este gobierno que estaba lleno de jueces izquierdistas, tomando el relato de la izquierda, pero de la izquierda radical, uno a uno, para declarar monumento nacional los centros de operaciones de guerrillas terroristas que querían en Chile instalar un sistema que en el mundo ha matado a más de 100 millones de personas y que en Venezuela tiene a Venezuela como está. Y nos tiene a nosotros jodidos con la inmigración masiva de gente escapando del hambre y de la represión política. De un sistema que en Venezuela en un año ha matado 5 veces más gente en ejecuciones extrajudiciales que lo que falleció, según la izquierda, en Chile en 17 años. Y a esa gente, a esa idea política, el monumento de huevón de este gobierno le hace un monumento. ¿En serio? Sitio de memoria Campamento 83 del destacamento guerrillero Toqui Lautaro. Código amigo, donde los guerrilleros se reunían para hacer los puntos de abastecimiento, abastecerse y subir al campamento Quebrada Los Leones para hacer los puntos de abastecimiento, abastecerse y subir al campamento. Lugar identificado por los sobrevivientes como punto de encuentro con Pumas, Quebrada del Jabalí, lugar recordado por los sobrevivientes de la experiencia guerrillera. Esta weá es como ir a hacer rafting o qué mierda. Entrada, lugar desde el camino donde se accede al campamento refugio constituido para pasar el invierno, donde hicieron contacto los militares con los guerrilleros. Memorial instalado con posterioridad a los hechos por familiares y amigos de sus protagonistas. Tienda sanitaria, lugar utilizado en el campamento como baño cerca de una quebrada, lugar de estudio del terreno donde se trazaban mapas esquemáticos del sitio. Cocina, baño, tatú, etc. Ok, y hay una descripción larga de todas las cosas ahí que declaran monumento nacional en 200.000 hectáreas. Y aquí la gente que firma y toma razón de todo esto. Anótese, tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese por orden del presidente de la República, Consuelo Valdés Chadwick, ministra de las Culturas, las Artes y el Matrimonio. Lo que transcribo a usted para su conocimiento. Saluda atentamente a usted, Emilio de la Cerda Errázuriz, subsecretario del Patrimonio Cultural. Ahora, el ser guerrillero en Chile es parte del patrimonio cultural. El ser terrorista en Chile es parte del patrimonio cultural. El tomarse propiedades, quemarle las casas a la gente, violarle a las mujeres, quitarle sus enseres, echarlos de su terruño, todo eso es parte del patrimonio cultural de Chile, según este gobierno.
O sea, cuando uno ya piensa de que este gobierno a uno no le puede meter más profundo la ajena en el traste, salen con un numerito como este. Y después se sorprenden de que esos números de aprobación van cayendo radicalmente. En el gobierno, ¿ustedes creen realmente de que la mayoría de los chilenos les gustaba la idea de las guerrillas y del terrorismo? En Chile murieron más de 500 personas a manos de los terroristas después del 73. Señor presidente de la República. Antes del 73, más de 400 personas a manos de grupos armados como aquel que se estableció junto y en torno al comandante Pepe. Esa es la verdad. Ustedes le hacen un monumento a los asesinos de la democracia en Chile, a los asesinos de la convivencia pacífica en Chile. Les están haciendo un monumento a aquellos que introdujeron la violencia política en Chile y que causaron después, con ello, el desmoronamiento de nuestras instituciones. Y entonces uno no se sorprende de que no quieran poner orden en la Araucanía si consideran de que toda esta gente son héroes, que son parte de nuestro patrimonio cultural, el andar tirando bombas Molotov, el andar atacando con armas largas a carabineros, 4 carabineros con sus familias dentro de un retén de madera, a los cuales atacó esta gente, en grupo de 20 o 30, de los cuales 12 terminaron fusilados, bien fusilados. ¿Por qué no se hace? Es algo que en la casa uno le enseña. ¿Sabes qué más? No vayas con una bomba Molotov o con una escopeta o con un fusil a dispararle a carabineros. ¿Es tan difícil? Eso se lo enseñan a uno justo después de que a uno le enseñan que no hay que comer con las manos y cagarse en la mesa. Pero eso este gobierno no lo entiende. ¿Cómo es posible apoyar a esta administración con este tipo de cosas? De la izquierda no van a recibir apoyos porque huelen el oportunismo político. Y de la derecha pierden todo el apoyo que pueden llegar a tener. Porque a diferencia de lo que es una cuenta de banco, señor presidente, el ser oportunista en la bolsa a uno le puede permitir llenar la cuenta de banco. Pero en política, cuando uno es oportunista, lo que pasa es que la cuenta de confianza política se vacía. Uno pierde. Si hay alguien en el segundo piso que sea capaz de explicarle eso al presidente de la República, porque en materia política parece ser un retardado mental. Esa es la verdad. Y no es que no tenga pantalones, no tiene la voluntad de arreglar las cosas, no tiene la voluntad de parar el terrorismo en el sur. Como lo vemos con decretos como este. ¿Con qué cara se va a plantear el Estado de Chile frente a la gente que está organizando las nuevas guerrillas en el sur de Chile, diciéndole lo que ustedes están haciendo mal es malo, si declaran monumento nacional a sus precedentes históricos? En materia política, efectivamente, existe un retraso mental en el gobierno. Tienen capacidades diferentes, claramente. Tienen capacidades para ayudar a destruir la economía del año 82, por ejemplo, cuando hicieron reventar cierto personaje, reventó el Banco de Talca y le hizo más daño a Chile probablemente con eso que muchos ataques terroristas juntos. Para eso tienen talento. Tienen talento para cobrar intereses usureros. Tienen talento para comprar acciones con información privilegiada, que es una cuestión que se está viendo todavía en Estados Unidos. El SEC. Pero no tienen talento para entender la lógica de lo que se necesita para gobernar a un país. Y para gobernar a un país se necesita, en primer lugar, hacer que se respeten las leyes. Y no se puede andar haciendo monumentos a gente que no respeta las leyes. Uno no puede gobernar ofendiendo a carabineros de Chile de manera permanente. Porque esta declaración, hoy hubo carabineros muertos, heridos, etcétera, por esta guerrilla. Antes del 73, no en el ataque mismo a Neutume, pero sí antes.
pero también el ataque mismo. Es un ataque a Carabineros de Chile, la institución sobre la cual pesa el restablecer el orden en Chile. Y el gobierno de Chile declara monumento nacional las bases de operaciones de gente que operaba para matar Carabineros de Chile, para matar a ciudadanos honestos, cuyo único pecado era ser propietario de campo. Ese es el gobierno de Sebastián Piñera. Y por eso Sebastián Piñera se va a ir de la presidencia, siendo uno de los presidentes más despreciados de la historia de Chile, desde la derecha y la izquierda. Si hay alguien que va a haber podido unir a Chile, va a haber sido Sebastián Piñera, en el desprecio a su gestión. Porque no le tiene respeto al cargo, no le tiene respeto a las instituciones. No es posible, no es posible, no es posible. Pero ¿a quién le sorprende? Si este caballero fue vis a vis el cargador de ataúd de Chávez. Lo mismo que la mina ahí abrazándose y dándole la mano a Fidel Castro, que es el causante de cientos de muertes en Chile. Ni siquiera se lavaron las manos después. Esa es la administración que tenemos. Ese es el gobierno que tenemos. ¿Nos lo merecemos? Probablemente, porque durante mucho tiempo la mejor gente se decidió a hacer otras cosas y no meterse en política. Y cuando la mejor gente no se mete en política, lo que pasa es que queda el espacio abierto para la peor gente. Y de entre la peor gente, el peor termina siendo presidente. Que tengan un buen día. Hasta luego.